Bueno, para esta ocasión vamos a voy a informar sobre la lectura que hice eh, sobre Thomas Hobbes y el trabajo de Norberto Bobbio. En el caso de Thomas Hobbes, su obra Leviatán. Leviatán significa más o menos como ese monstruo marino del Antiguo Testamento, fabuloso, eh, que habría sido expulsado del paraíso. Y bueno, es un monstruo muy temido. Thomas Hobbes eh, se refiere a esta figura para ilustrar de alguna forma la naturaleza y las peculiaridades y las características del Estado. Esta parte de la lectura que hemos hecho es concretamente sobre el tema del hombre y la condición natural del hombre, ¿no? Y a continuación, en una segunda parte, vamos a referirnos a Norberto Bobbio, este jurista italiano, que hace unos comentarios al carácter del justnaturalismo que habría desarrollado Thomas Hobbes. Muy bien. Thomas Hobbes, en esta parte de su libro, el Leviatán, en el capítulo 13 de la condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad y su miseria, él desarrolla todo un concepto sobre la naturaleza del hombre, sobre las condiciones naturales del hombre. En ese sentido, él dice que si nosotros observamos racionalmente al hombre, desprovisto de prejuicios, inclusive desprovisto de antecedentes cognitivos o referencias históricas, y vemos al hombre en su estado natural, vamos a encontrar, dice, que los hombres son iguales en sus facultades de cuerpo, ¿no? Representado por la fuerza, y alma, representado por la prudencia. Él dice, si nosotros observamos a todos los individuos, vamos a encontrar que todos, por lo general, tienen la misma fuerza. Posiblemente unos un poco más que otros, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Inclusive hasta el más débil podría sobrepasar en fuerza al más fuerte, si se dan las condiciones, ¿no? Yo un poco recuerdo el caso de David, por ejemplo, frente a Goliat, algo así, ¿no? Entonces Thomas Hobbes dice que la cualidad saltante de este estado de naturaleza es que el hombre, pues, se distingue por su igualdad respecto de los demás hombres. Y también porque goza de libertad, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, respecto de su capacidad para conseguir fines, ¿no? Para satisfacer necesidades. Más o menos todos los hombres hacen lo mismo y alcanzan esos fines en la misma medida. Pero como los fines, o perdón, como los bienes son insuficientes, ¿no? Y no hay pues bienes como para satisfacer las necesidades de todos, entonces se da una lucha por las cosas. Y estas cosas, estos bienes son procurados para la supervivencia, ¿no? Por lo general, pero algunas veces también para el deleite, para la satisfacción un tanto egocéntrica, ¿no? Estas circunstancias, dice Hobbes, hace que los hombres se vean entre ellos como enemigos, eh, tanto así que cuando les es posible, uno de ellos destruye al otro. Y no solo lo destruye, sino otras veces también podría someterlos.
y en otras circunstancias privarles de sus bienes, apropiarse, arrebatarles sus bienes o expoliarlos, ¿no? Expulsarlos de sus tierras. Y hay situaciones en las que, debido a la diferencia de fuerzas que podría darse en esta lucha, ¿no?, entre enemigos, y en este afán de destrucción, de sometimiento, de apropiación, algunos hombres se agrupan, ¿no?, para tener ventaja respecto de otros y se organizan de alguna forma. Entonces todo esto da lugar a una sucesión de usurpadores o dominantes, ¿no?, permanentemente. Un día, el individuo A o el grupo A tiene capacidad de destrucción, capacidad de someter a los demás, capacidad de dominio, pero al otro día es posible que pierda todo eso y la persona B o el grupo B haga lo mismo. Entonces esto sucede de manera permanente. Por eso se trata de una sucesión, ¿no?, de los dominantes, ¿no?, de los usurpadores. Y esto es constante, dice Hobbes. Así estaríamos en presencia de una lucha permanente de todos contra todos. Hay una alternancia de guerra. Cuando los hombres están en ese enfrentamiento, en ese afán de destrucción, de sometimiento, de expoliación, de apropiación, estamos en un estado de guerra, en un estado de pelea constante. Pero dice a continuación Hobbes que hay momentos en los que cesa esta situación, entonces se presenta lo que se conoce como la paz. Pero es una paz muy temporal porque así como el fenómeno del clima, dice, ¿no?, el clima, el tiempo, ¿no?, a veces se presenta con calor, otras veces con frío, a veces hay mucho viento, a veces cesa el viento, ¿no? Y uno no, inclusive no se puede predecir esos cambios. Dice, similar a este fenómeno natural, la guerra y la paz se alternan permanentemente. Y como es lógico, dice Hobbes, esta situación genera constante inseguridad, genera sufrimiento, ¿no?, en cada uno de los individuos, en cada uno de los grupos, ¿no?, y en consecuencia afecta grandemente la economía, la convivencia social, las artes. La posibilidad del desarrollo de la ciencia es pues muy remota, ¿no? ¿Y por qué sucede todo esto? Por la naturaleza del hombre, por las condiciones naturales del hombre, por la inclinación natural del hombre, porque así es el hombre en estado de naturaleza. Y él dice que hay tres causas principales de esta disensión que acabamos de describir. Por un lado, dice, está la competencia, y por otro lado, la desconfianza, y luego está la gloria. Competencia. Competencia entre los hombres de quién puede más, quién destruye más, quién somete más, quién domina, en otros términos. Desconfianza. Por ese mismo hecho de la naturaleza del hombre destructivo, dominante, egocéntrico y enemigo de los bienes, ¿no?, personales, hay una desconfianza. Entonces el hombre tiene que atrincherarse, tiene que construir unos fuertes, ¿no? Y eso me trae a la memoria las ciudades del pasado, ¿no? Las ciudades del pasado son ciudades fortificadas que reflejaban la desconfianza de unos hombres respecto de los demás hombres. Y por otro lado está la gloria. Dice, es una inclinación natural del hombre, su anhelo de tener cierta reputación, de tener cierto reconocimiento,
de ser estimado por otros, de ser respetado, admirado o hasta temido por otros. Todo eso se configura en la figura, en esto de la gloria, ¿no? Todas las personas quisieran tener, quisieran ser considerados en una posición especial. Entonces, esa situación pues los empuja a actuar siempre con un afán de competencia, pero sin perder la desconfianza respecto de los demás. Hobbes nos dice que en una situación así no hay leyes, no hay reglas. La regla, la ley, se construye, se elabora en el momento, en la circunstancia de cada caso. En cada interacción entre hombre y hombre, en ese momento se elabora la ley, se elabora la regla. Y dependiendo de la circunstancia, ¿no? Se actúa en función de esa regla creada en ese momento. Asimismo, dice él, que no existe noción de lo moral o lo inmoral. Tampoco existe una noción de lo que es justo o injusto. Lo justo o lo moral va a depender de cada circunstancia. Y esto un poco nos recuerda a lo que también decía Maquiavelo, ¿no? Las circunstancias, las necesidades son determinantes de los comportamientos morales, justos, ¿no? O inmorales o injustos, ¿no? La interacción de las personas en esas circunstancias se da pues sobre la base de la fuerza y sobre la base de las reacciones instintivas. En otras palabras, ¿quién decide qué es moral o qué es justo? ¿No? ¿O cuál es la ley que debe respetarse? El que tiene fuerza, el que tiene capacidad de dominio, el que tiene capacidad de imponerse respecto de otras personas. Asimismo, Hobbes nos dice que la justicia y la injusticia no son facultades del cuerpo ni del alma. Es decir, el hombre no nace con una inclinación natural o con un concepto natural o con una idea especial de lo que es la justicia o la injusticia, ¿no? Sencillamente tiene una inclinación instintiva natural que, dependiendo de las circunstancias, determinará qué es justo o qué es injusto. Esta situación así descrita, nos dice Thomas Hobbes, ha generado en el hombre la necesidad de un poder superior. Un poder que se levante por encima de todas estas personas que actúan así en estado de naturaleza. Él dice que el mismo sentimiento instintivo, ¿no? La misma naturaleza, ¿no? Instintiva del hombre, de todas maneras en algún momento le empuja a la idea de que alguien debería poner orden, alguien debería ejercer algún control, algún dominio respecto de ese mundo natural. Entonces así surge este fenómeno de el poder superior, que técnicamente o en términos políticos se le conoce como soberanía. Alguien o un poder que debe reinar sobre los demás. En ese sentido, él dice que por estos hechos, por esta necesidad, surge Leviatán, ese monstruo, ¿no? Todopoderoso, como superación del estado de guerra para proteger a los súbditos, para proteger a la gente. Porque en ese constante de lucha de todos contra todos, incluso se pone en peligro la subsistencia del género humano, de la humanidad. Pero eso no puede ser. De todas maneras, el hombre aspira o desea vivir. Y no vivir de cualquier manera, sino con un mínimo de seguridad. Entonces, se necesita de un poder superior.
Entonces, ¿qué sucede? Se produce una alienación colectiva de la fuerza, del poder, de la libertad que cada uno de los individuos tiene. Es decir, los individuos renuncian, ¿no?, a su derecho, renuncian a su fuerza, a su capacidad de dominio, para ceder esos derechos, esa fuerza, ¿no?, esa capacidad de dominio a otra persona. Esa persona justamente es el Leviatán. Pero concretamente, ¿en qué consiste ese Leviatán?, ¿no? Él dice que la multitud así unida, ¿no?, la multitud cohesionada por ese espíritu de alienación y una especie de consenso, ¿no?, da lugar a la existencia de otra persona. Y esta persona es una persona artificial. O sea, una persona que nace del resultado de la unión, ¿no?, de la convergencia de la multitud, de varias personas. Y a esto se le denomina Estado, al que Hobbes, como acabamos de decir, denomina Leviatán. A propósito de la palabra Estado, de acuerdo a la información que hemos estado consultando, recién con Maquiavelo se empieza a utilizar este concepto de Estado. Antes no se tenía este concepto de Estado. Se utilizaba el concepto de república. Muy bien. Entonces, de acuerdo con Hobbes, ¿qué es el Estado? ¿Qué es ese Leviatán? Es un poder superior, absoluto al de los individuos y, ojo, al de la Iglesia, inclusive. Esta postura de Hobbes ocasionó que se gane el rechazo, ¿no?, de parte de la Iglesia, lógicamente, como imaginarán, ¿no?, porque la Iglesia en ese momento, en distintos momentos, ha ejercido cierto poder, ha tenido cierto poder, ¿no?, al punto que habían circunstancias en las cuales inclusive se consideraba que era un poder superior al de los monarcas. Pero no, Hobbes dice no. El Estado es el Leviatán, ¿no? Tiene un poder y ejerce un poder, ¿no?, al cual tienen que someterse y están sometidos el individuo y la propia Iglesia. Entonces, en esos términos, se trata de un poder común conferido a un hombre, ¿no? Y estas son en realidad las palabras textuales de Hobbes. Dice, se trata de un poder común conferido a un hombre o a una asamblea de hombres, ojo. Porque en algún momento cuando se enfatiza mucho sobre el absolutismo, ¿no?, de Leviatán, de Thomas Hobbes, perdón, se da a entender que esta teoría le confiere una gran fuerza a un monarca unipersonal, pero no, acá él habla también de la posibilidad de una asamblea de hombres, ¿no?, todos los cuales, dice, con pluralidad de votos, reducen sus voluntades a una sola voluntad. ¿Cuál es? La voluntad del Estado. Referirnos a la lectura de Norberto Bobbio sobre el carácter del justnaturalismo. Él hace unos comentarios al justnaturalismo de Hobbes, concretamente a la filosofía política de Thomas Hobbes. Entonces la interrogante de inicio sería, ¿Hobbes es un justnaturalista o es un just positivista? Porque en algún momento da la impresión de que fuera positivista, ¿no?, cuando hace referencia, por ejemplo, al hecho de que el Estado es producto de la razón.
pero bueno, a él se le considera como justnaturalista. Para entender esta parte de la lectura de Bobbio, tenemos que hacer referencia al positivismo que él preconiza o desarrolla. Bobbio sostiene que el positivismo es un modelo metodológico, teórico e ideológico. Entonces, cuando uno hace lectura de este comentario, hay momentos en que Bobbio se está refiriendo al justnaturalismo de Hobbes en el aspecto metodológico, en otro momento en el aspecto teórico y en otro momento en el aspecto ideológico. Entonces, cuando no distinguimos esa diferencia, puede que nos genere alguna confusión. Pero por una cuestión de metodología hay que estar conscientes de este concepto de Bobbio respecto del positivismo que él emplea en esta ocasión para analizar el justnaturalismo de Thomas Hobbes. En principio, Bobbio le reconoce un mérito a Thomas Hobbes y dice que el mérito del justnaturalismo político de Hobbes radica en que pudo sistematizar de manera general la materia jurídica. Y por otro lado, que pudo racionalizar el entendimiento del derecho, la comprensión, el estudio del derecho, especialmente del derecho público, sin perjuicio también de alguna forma del derecho privado. Y luego dice que otro logro de Hobbes es haber realizado un estudio racional del Estado, enteramente racional. Y luego vamos a ir entendiendo por qué razón Bobbio resalta estas cualidades de Hobbes. Muy bien. Él enfoca todo su análisis en la perspectiva de un problema político y jurídico. Y a continuación hace un parangón, hace una comparación entre el modelo metodológico de Hobbes, aquí se está refiriendo al modelo metodológico, con el modelo metodológico tradicional. Hace esta comparación, este parangón. Respecto del modelo metodológico de Hobbes, dice que este modelo se caracteriza porque, como ya hizo referencia el profesor, él abordó el estudio del Estado, del fenómeno político, desde una perspectiva matemática, geométrica. Hobbes era un gran admirador de Euclides, utiliza sus teorías para abordar el estudio de un tema político como es el estudio del Estado, ¿no? Incluso del estudio del fenómeno social. En eso radica parte de su racionalismo, ¿no? Entonces se trata pues de un estudio puramente racional, dice Bobbio, que prescinde, por un lado, de los antecedentes, es decir, de la referencia a los autores anteriores que han abordado este tema del Estado, o el fenómeno social, el fenómeno político, ¿no? Él prescinde de esos antecedentes. Por otro lado, también dice que Hobbes prescinde, para su estudio del Estado, de la lección de la historia, de los antecedentes históricos, del desarrollo histórico, cronológico del fenómeno del poder, ¿no? Y se concentra en un estudio puramente racional sobre la naturaleza del Estado que él pudo apreciar en su momento. En cambio, dice, en el modelo tradicional, ¿no?, y hace referencia a Baudin, a Grocio, a Tomás Campanella, a Aristóteles,
Para estudiar el fenómeno político, el fenómeno del poder, es indispensable hacer un análisis de los antecedentes, ¿no? De cómo los autores han escrito o qué dicen los autores anteriores sobre estos temas, ¿no? Y por otro lado, también se toma muy en cuenta los aportes, las contribuciones, las sugerencias del estudio de la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Cómo se desarrolló el fenómeno del poder, el fenómeno político? Prácticamente dice hay un apoyo monótono sobre dos pilares. Por un lado, la política de Aristóteles y por otro lado, el derecho romano. Y hace alusión a las fuentes del poder imperial. A la forma como se desarrolla ese derecho romano, que ayuda a entender el fenómeno de la interacción social, ¿no? Sobre la base de unas normas. En el modelo metodológico de Hobbes, ¿cómo se concibe al hombre? Ya hicimos una descripción de su concepción, que se resume en esta frase. El hombre es un lobo para el hombre. Ese es el hombre en la concepción de Hobbes. En cambio, en el modelo metodológico tradicional, ¿no? El hombre es concebido, ¿no? Como un hombre, el hombre es, se dice, un animal social por naturaleza, ¿no? El hombre es por naturaleza un animal social. Concepción que lógicamente contradice a la concepción que hace Thomas Hobbes. Muy bien, eso respecto del modelo metodológico. Ahora veamos el tema del modelo teórico de Hobbes y el modelo teórico clásico aristotélico respecto del tema del Estado. En el modelo teórico de Hobbes se sostiene, ¿no? o prima una concepción racionalista del origen del Estado, como acabamos de explicar. En cambio, en el modelo teórico clásico aristotélico, prima una concepción histórico-sociológica del origen del Estado. Porque, como ya hemos visto, es indispensable la referencia al desarrollo histórico, ¿no? de este fenómeno del Estado. En el modelo teórico de Hobbes, el Estado es la antítesis del hombre natural. Es lo contrario al hombre natural. En cambio, en el modelo teórico, el Estado es el complemento del hombre natural. En el modelo teórico, ¿no? Hay una concepción individualista y atomizante, ¿no? El Estado debe proteger al individuo. En otras palabras, el individuo es el centro del universo, ¿no? Y el Estado ha sido ideado para proteger a ese individuo. En cambio, en el modelo teórico hay una concepción social y orgánica del Estado. El individuo es concebido en función de una relación social, como parte de un grupo social, como parte de una realidad social. Y el Estado es concebido como un cuerpo orgánico, ¿no? Que tiene una cabeza, que tiene extremidades, y estas partes del cuerpo cumplen distintas funciones. En el modelo teórico encontramos la teoría contractualista del poder estatal. La convención celebrada por los hombres libres, ¿no? Para crear este Estado, esta persona artificial, este ente artificial que concentra todos los poderes cedidos por los individuos a fin de ser protegidos por ese gran poder. En cambio, en el modelo teórico prima la teoría naturalista del fundamento del poder estatal.
El Estado surge de manera espontánea y no es artificial. Entonces acá hay una concepción de que el Estado surge pues de manera histórica, ¿no? Progresiva, gradual y de manera espontánea, no porque los hombres hayan convenido o hayan celebrado un pacto en algún momento. En el modelo teórico, la legitimidad del poder nace del consenso, ¿no? De la concurrencia de varias voluntades que coinciden en una sola para otorgarle poder a esta persona artificial denominada Estado. En cambio, en el modelo teórico, la legitimidad del poder nace de la naturaleza de las cosas. A continuación, Bobbio resalta que en el modelo teórico de Hobbes, ¿no? Es evidente una dicotomía entre estado de naturaleza y estado civil, ¿no? Entre el estado prepolítico y el político. Aparentemente, Hobbes no concibe que estas dos formas podrían darse simultáneamente o en alternancia a lo largo de la historia o en el devenir del tiempo, ¿no? Sino que necesariamente, ¿no? Hay un estado de naturaleza, estado en el cual no se puede concebir al estado civil, sino como un paso siguiente, ¿no? Igual respecto del estado prepolítico y el político. Por otro lado, dice Bobbio, que es un planteamiento dicotómico que niega el desarrollo gradual de unidades políticas. Y cuando él hace referencia a las unidades políticas, está haciendo alusión, ¿no? A esa concepción de que el hombre pasó por distintas etapas de organización social, de forma social. Al comienzo está la pareja hombre-mujer, que ya es una forma de sociedad e implica una forma de relación política. Luego está la familia, ¿no? Agrupación de varias parejas. Luego la aldea y finalmente la ciudad-estado. Cosa que no se da en el pensamiento de Thomas Hobbes. Ahora, pasando al tema ideológico, al modelo ideológico, ¿no? Respecto del Estado, y haciendo siempre este parangón, esta comparación entre lo sostenido por Hobbes y el modelo ideológico positivista, Bobbio resalta, ¿no? Que en el estado prepolítico, para Hobbes, el individuo está aislado, en estado de naturaleza. Para el modelo ideológico, en el estado prepolítico, no está el individuo solo, sino una sociedad familiar. Una sociedad familiar. En otras palabras, lo que los griegos conocían como la casa. ¿Qué hay en esta casa? En esta casa encontramos a la sociedad doméstica, a padres, hijos, la relación entre ellos. Pero también está la sociedad patronal, ¿no? La sociedad que comprende a las personas que interactúan en función de una actividad productiva. El patrón, por un lado, y el siervo, o el patrono, por un lado, y el siervo, por otro lado. Esa también es una forma de sociedad familiar, donde un conjunto de personas se agrupan para una determinada actividad económica. En el modelo ideológico de Hobbes, los hombres son iguales y libres. En cambio, en el modelo ideológico positivista, se dan relaciones de superior-inferior, ¿no? De padre o patrono, hijo o siervo. Es decir, se concibe la idea de que unos hombres han nacido para gobernar y otros para ser gobernados. Entonces no se concibe al hombre como iguales, no, siempre hay una jerarquía entre los individuos, entre los miembros
de la comunidad, de la sociedad. Para Hobbes, el contrato nace de la igualdad y libertad, porque él no concibe que pueda alcanzarse consenso, que pueda celebrarse un contrato si los que participan no actúan en estado de igualdad y con libertad. En cambio, en el modelo ideológico, el estado social implica dependencia y desigualdad. Es decir, no hay exactamente igualdad entre todas las personas. Como acabamos de mencionar, hay unos hombres que han nacido para gobernar, o unos hombres están destinados a gobernar y otros a ser gobernados. En el modelo ideológico de Hobbes, los derechos individuales son naturales. O sea, están con el hombre. Y cuando hablamos de derechos, estamos hablando de las facultades, de las posibilidades que el hombre puede hacer con el uso de la fuerza. En cambio, en el modelo ideológico, los derechos individuales son reconocidos y otorgados por la sociedad civil. Esa es una percepción positivista del derecho, ¿no? El derecho es creado por los hombres, es creado por la sociedad. Para Hobbes, el Estado, producto del consenso, debe estar controlado por quienes mejor hacen uso de su libertad económica. Esa es otra percepción interesante sobre el Estado. Así como en el mundo de naturaleza, ¿no? Se reconoce la primacía del que más puede, del que tiene fuerza. En el Estado, producto del consenso, también se va a dar de alguna forma esa figura, ¿no? Respecto del control del Estado. ¿Quiénes deben controlar al Estado? Los que pueden, económicamente, ¿no? Los que hacen mejor uso de su fuerza, de su libertad económica. En cambio, en el modelo ideológico, el Estado está condicionado y sometido al derecho que regula la relación entre gobernantes y gobernados. Muy bien. Luego, Bobbio hace unas interpretaciones comunes, ¿no? O resalta las interpretaciones comunes al modelo teórico e ideológico del justnaturalismo, en relación con el proyecto político de la burguesía en formación. El profesor hizo referencia al surgimiento de la burguesía como una nueva clase, ¿no? Pues esta burguesía, cuando nace, trae consigo todo un proyecto político. Entonces, Bobbio está haciendo referencia en esta ocasión a que este proyecto político, ¿no?, de esta burguesía en su etapa de formación, ¿no?, adoptó, ¿no?, hizo suyo a algunas de las posturas, algunas partes de la teoría de Thomas Hobbes. Así tenemos que para este proyecto y en el marco de esta interpretación hay diferencia entre la esfera económica y la política, entre lo público y lo privado. ¿Qué significa eso? El Estado se reduce a una realidad política independiente de la realidad económica, ¿no? Significa que la esfera económica, como vemos a continuación en el siguiente concepto, las relaciones económicas están regidas por leyes propias de desarrollo, ¿no? Y en lo posible, esta realidad política o esta fuerza política no debe interferir, ¿no?, en el desarrollo de esta economía. Asimismo, respecto de lo público y lo privado, las facultades, los poderes del Estado respecto de lo público están perfectamente determinados, ¿no?,
Y esa determinación impide que el Estado pueda interferir o afectar de alguna forma el ámbito privado de los miembros, de los componentes de ese Estado. En otras palabras, ¿no? Hay una visión individualista de la sociedad, ¿no? Como dijimos en algún momento, en esta concepción, el individuo es el centro del universo, ¿no? Y la sociedad está dada para servir también a ese individuo, así como el Estado. La clase dominante económica e ideológicamente también debe conquistar el poder político. Esta es otra afirmación de esta interpretación y de este proyecto. ¿En qué sentido? Creando un Estado a su imagen y semejanza. Esa forma de ver el fenómeno político, el fenómeno de la realidad del Estado, en cierta forma es preocupante, ¿no? Porque en algún sentido se traslada, ¿no? A alguna de las características del Estado natural, ¿no? A esta vez al Estado social, al Estado político propiamente, ¿no? Luego se sostiene la tesis de que la legitimidad del poder radica en el consenso, o perdón, la tesis de que la legitimidad del poder radica en el consenso es temporal. ¿En qué sentido? Pues una vez tomado el poder, la ejerce el de mayor fuerza económica o ideológica. En el momento del consenso, ¿no? Todo se interviene en estado de igualdad, ¿no? Pero una vez alcanzado el consenso, una vez creado ese estado, ¿no? Y una vez que ya estamos en el nivel del ejercicio del poder, ¿no? Omnipresente del Estado, ya no funciona esa idea de igualdad, de participación igual de todos los componentes, de todos los integrantes. No. Va a tener que dársele mayor fuerza o reconocérsele con mayor poder al que tiene fuerza económica e incluso fuerza ideológica. Entonces desaparece ese concepto de igualdad. Por otro lado, los ideales de libertad e igualdad sirven para abrir, corroborando lo anterior, ¿no? Los ideales de libertad e igualdad sirven para abrir el camino del ascenso al poder. Pero una vez que se está ya en el ejercicio del poder, esto ya no se aplica exactamente. Porque finalmente quienes van a dominar son los que tienen fuerza económica e inclusive fuerza ideológica. Por otro lado, nos dice Bobbio, ¿no?, que en este proyecto político de la burguesía se rescata los aportes del modelo clásico en cuanto al Estado como continuación necesaria de la sociedad familiar. Es decir, acá hay una combinación de los aportes del justnaturalismo con el justpositivismo. Y está haciendo referencia a Robert Filmer y a Karl Ludwig von Haller. Los reyes son respecto de los súbditos en este pensamiento, como son los padres respecto de los hijos. Entonces acá se rescata esta visión de sociedad familiar, de la organización social, de la organización estatal. Ahí habría que notar que
Bobbio se está refiriendo a otros autores que no son Hobbes. Claro, a estos son, autores que sostienen que esto. están reaccionando un poco en contra del modelo moderno que establece Hobbes y que va a desarrollar también Locke. Entonces, en la próxima semana que veamos Locke, van ustedes a encontrar esta discusión con Filmer y la manera como Locke se opone terminantemente a esa interpretación de que el poder político es semejante al poder de una familia, ¿no? Ese es el modelo antiguo del tipo aristotélico, que los que reaccionan contra el poder, contra el modelo del justnaturalismo típicamente moderno, quieren retomar, ¿no? Pero vamos a ver cómo reacciona efectivamente, entre otros, Locke, ¿no? Filmer es un gran opositor del pensamiento de Locke, ¿no? Claro. Sí. En ese sentido, Filmer también, ¿no? Niega que existe el derecho de seleccionar la forma de gobierno, ¿no? Él afirma que la única forma de gobierno legítimo sería la monarquía. Entonces acá se observa pues una combinación predominante, lógicamente, del justnaturalismo de Hobbes y en combinación con algunos aportes del modelo clásico. Muy bien, ya para ir terminando, quiero compartir algunas consideraciones personales a manera de conclusiones. Con Hobbes, indudablemente, nace el concepto de Estado moderno. Ese Estado que comprende territorio, pueblo y poder. Dependiendo de los autores, algunos prefieren usar el concepto de gobierno, pero cuando hablamos de gobierno o de poder, estamos haciendo referencia al mismo elemento, ¿no?, que hace posible al Estado moderno. Este concepto o esta forma de Estado moderno nunca antes ha existido en el pasado. Es un fenómeno político, ¿no?, nuevo en comparación a la antigüedad, ¿no? Por otro lado, el aporte de Hobbes permitió el desarrollo del concepto de soberanía del Estado moderno, del Estado en general. ¿En qué consiste esa soberanía? Consiste en el monopolio del poder. Y cuando hablamos de monopolio del poder, estamos hablando del monopolio por parte del Estado de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, por un lado. Por otro lado, el monopolio de la impartición o administración de justicia. Solo el Estado puede administrar justicia. Entonces, con el Estado moderno desaparece la justicia privada, ¿no?, o la justicia por mano propia, ¿no? Solo el Estado puede impartir o administrar justicia. Y en el pasado, ¿no?, los estados o las formas de Estado que existieron nunca tuvieron este poder así tan concentrado, porque hubo épocas en las que, a pesar de que existían grandes monarcas o grandes gobernantes, la justicia privada, por ejemplo, era pan del día, ¿no? Las personas podían simplemente, fácilmente matar, por ejemplo, a su contrincante y no pasaba nada. Y se consideraba inclusive que en algunos casos ese era un acto de justicia, respecto del cual el gobernante o el Estado no tenían por qué intervenir. Todo eso desaparece con este monopolio del poder que implica la soberanía del Estado moderno. Por otro lado está su concepción del Estado como resultado de la Convención de Hombres Libres, ¿no?, que permitió el desarrollo del concepto de contrato social, gracias a posteriores autores o tratadistas, como ya se ha referido, ¿no? Ese es el caso de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, ¿no?, que perfeccionaron este concepto de contrato o de convención, ¿no?, en virtud del cual, de manera ideal y de manera abstracta, se concibe la idea de que los hombres, ¿no?, hemos cedido parte de nuestra libertad, parte de nuestro poder, parte de nuestra fuerza, ¿no?, a favor del Estado,
a fin de que el Estado pueda hacer uso de esa fuerza concentrada, de esa fuerza acumulada, de ese poder acumulado, en favor de todos los componentes, en favor de todos los integrantes del Estado. Entonces, nosotros habríamos creado al Estado no para que nosotros los individuos sirvamos al Estado, sino para que el Estado nos sirva a nosotros, nos proteja a nosotros, nos auxilie a nosotros y sobre todo garantice nuestros derechos. Y cuando hablamos de derecho, necesariamente vamos a tener que hacer referencia, ¿no?, a otra realidad, ¿no?, que acompaña al Estado. ¿Cuál es esa realidad? El derecho. O sea, no podemos concebir un Estado sin derecho. Por otro lado, el estudio de Hobbes, el Tratado de Hobbes, nos permite también distinguir entre Estado y gobierno. Muchas veces hasta ahora se confunde a estos dos conceptos. La gente siempre se queja que el Estado no hace nada, que el Estado actúa así, pero en realidad están haciendo referencia al gobierno. Porque el Estado es mucho más, como acabamos de ver. El Estado comprende al territorio, al pueblo. Y por otro lado está el poder que está encarnado en el gobierno. Por esa razón, en términos políticos, en términos de ciencia política, de fenomenología política, estos gobiernos pueden ser, por ejemplo, totalitarios, pueden ser democráticos, ¿no? Pueden ser autoritarios. Esa variabilidad en los gobiernos no afecta la esencia del Estado, en el sentido de que el Estado es un poder político que monopoliza, ¿no?, el control de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, incluso el manejo de la cartera pública, de las finanzas públicas, ¿no? Por otro lado, su tratamiento, ¿no?, nos permite comprender que el Estado y el derecho son caras de la misma moneda. Estuve leyendo en otra parte del libro de Thomas Hobbes, en el Leviatán, ¿no?, esta parte que dice así: los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Cuando hablamos de pactos, en este caso, podemos asemejar al derecho, ¿no? Y a continuación, cuando hablamos de espada, estamos hablando de la fuerza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el derecho sin la fuerza, que el derecho sin la espada, no sé, es poesía. Suena bonito, pero no tiene efectos prácticos. Para que el derecho tenga efectos, ¿no?, en su aplicación, ¿de qué se requiere? De la fuerza que posee el Estado. En otras palabras, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, de la fuerza coercitiva que monopoliza el Estado. Entonces, hoy por hoy, no podemos concebir a un Estado, ¿no?, a un derecho que no esté respaldado por el Estado, que no tenga la fuerza del Estado. Por eso, esta idea de que el Estado y el derecho son caras de la misma moneda. Y finalmente, hago este ensayo sobre la evolución de la sociedad y del Estado como fenómeno político, rescatando los aportes tanto del justnaturalismo como del justpositivismo y contrariando un poco la idea de Hobbes en el sentido de que el hombre por naturaleza tiende al individualismo, ¿no?, a la división, a la lucha, ¿no?, considera como enemigos a los demás. La historia nos demuestra
que la humanidad en realidad sí tiene una inclinación hacia la unidad. Y no solo hacia la unidad, sino hacia una unidad en diversidad. Y prueba de ello es que en algún momento, efectivamente, ¿no?, dio lugar a una forma social denominada familia, cuando varias parejas y sus hijos se reunieron, ¿no? Y cuando hablamos de familia, estamos hablando pues de la familia histórica, de la familia matriarcal, la familia patriarcal, las distintas clases de familia que han existido en el pasado y que son objeto de estudio de la antropología. Esa forma de organización social, básicamente, pero con grandes componentes también políticos, ¿no?, correspondió a una etapa de desarrollo de la humanidad. Posteriormente, la unión de estas familias, siempre en esa tendencia de unidad y necesidad de unidad, dio lugar a las tribus, a la tribu. ¿Qué es una tribu? Una tribu es una unión de varias familias. Y luego, corriendo el tiempo, más adelante el hombre vio la necesidad de agrupar tribus, ¿no?, porque las nuevas necesidades, los nuevos desafíos de convivencia social, ¿no?, crearon la necesidad de adoptar otras formas sociales y políticas de organización. Entonces surge la ciudad-estado, ¿no?, que es la unión de varias tribus. Ese es el caso de Roma, por ejemplo. Posteriormente, las ciudades-estado también históricamente se aparecen como insuficientes para resolver nuevos problemas, nuevos desafíos en la interacción social. Y eso es lo que vimos en el caso de Maquiavelo, por ejemplo. Maquiavelo nos habla bastante, en realidad, de una ciudad-estado. Él aún todavía no imaginaba que surgirían otras formas de organización política. Tal es así que se vio la necesidad de juntar a varias ciudades-estado, integrarlas de alguna forma para afrontar los nuevos desafíos del desarrollo social, político. Y se dio lugar a lo que se conoce como el Estado moderno, que es el Estado que actualmente experimentamos y estamos viviendo, ¿no?, el Estado moderno. Una forma política social nunca antes vista, ¿no?, porque ejerce un gran monopolio de la fuerza, del poder. Muy bien, pero resulta que ahora el Estado moderno está desafiando nuevos problemas, está enfrentándose a nuevos problemas. Por ejemplo, el problema de la contaminación ambiental, que ya no solamente afecta a Perú o a Chile o a Bolivia, ¿no?, sino a todo un continente. ¿Por qué no? A todo el mundo, ¿no? Los problemas ecológicos generados en Europa o en Asia afectan ya no solamente a esos continentes o a esas regiones, sino al mundo entero. El narcotráfico hoy por hoy es internacional. La trata de blancas es mundial, ¿no? Entonces hay una serie de problemas que ahora rebasan las posibilidades de control, ¿no?, de parte del Estado moderno. Y por otro lado, los medios de comunicación han desarrollado de tal forma que ahora el mundo, el globo terráqueo, se ha empequeñecido y la comunicación, ¿no?, con cualquier parte del mundo es mucho más fácil que en otras épocas. Entonces, si nosotros hacemos una proyección de todo ese desarrollo, más adelante, más tarde, seguramente nosotros ya no vamos a presenciar esa experiencia, estaremos hablando de la existencia de un Estado mundial. Un Estado mundial que gobierne, pues, para todo el mundo, ¿no? Seguramente con un legislativo también mundial. Dicho sea de paso, el derecho, por ejemplo, está avanzando grandemente, que actualmente ya es indispensable para la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, ya no solamente limitarnos al derecho nacional, sino fundamentalmente nos referimos al derecho internacional, a los derechos humanos internacional, ¿no?
a las convenciones internacionales, a los pactos internacionales, porque el Estado moderno ha demostrado que es incapaz para garantizar hoy por hoy la protección y la promoción inclusive de los derechos humanos, de los derechos de sus conciudadanos. Entonces, en la práctica, los nacionales nos hemos visto obligados a salir de las fronteras de nuestro Estado, de nuestro país, para pedir y buscar justicia en el derecho internacional y en los organismos internacionales. Entonces, si todas las cosas marchan en ese sentido, sí, pues en el futuro estaríamos hablando de la existencia de un Estado mundial, seguramente con un ejecutivo, con un legislativo y con un órgano jurisdiccional o sistema jurisdiccional también mundiales. Pero otro detalle, esta unidad, estas unidades nunca han implicado una uniformización, sino un respeto por la pluralidad. En otras palabras, estaríamos hablando de un Estado mundial más o menos federado, es decir, que se respete cierta autonomía de cada uno de los componentes, de cada uno de los estados, ¿no? Y como sucede actualmente con algunos estados modernos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el Estado tiene una forma federada, ¿no? Es el resultado de la composición de varios estados, y estos estados gozan de cierta autonomía, tienen su propio sistema de administración de justicia, su propio sistema electoral inclusive, ¿no? Bueno, es una especulación, ¿no? Pero ya la historia nos dará la razón. Muy bien, eso sería todo por ahora. Gracias. Ya.